Saludos y bendiciones a todos los que están interconectados en esta plataforma de difusión. También saludos y bendiciones a las iglesias apostólicas y proféticas que tienen una relación con Ministerios Unidos, la red, que es la iglesia, la red Ayacucho, Ministerios Internacional, Casa de Gracia de Lima, Remanente de Dios de Aguaitía, Radio Gotitas de Amor de Miami, España, y todas las personas que vean y escuchen estas revelaciones. Como dijimos anteriormente, estas son enseñanzas, revelaciones concadenadas, eslabonadas, que tienen que ver una con otra. Y vamos a ir retomando todas estas revelaciones. Y vamos a continuar con esta serie de enseñanzas como revelaciones del alma que hemos estado colgando en YouTube o subiendo en YouTube. El Kairos de Dios también hemos estado hablando. Y ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver mucho con esto. Y vamos a estar tratando acerca de la iniquidad o la simiente de Satanás. Es un tema muy poco tocado, muy poco entendido, pero es de vital importancia porque tiene que ver con las almas. Dijimos que el problema está en el alma y la solución también está en el alma. Y Dios ya lo solucionó. Ahora falta que nosotros comencemos a entender. Pero antes de entender viene el conocimiento, el entendimiento, la fe, la acción, para nosotros ser libres y poder manifestarnos como hijos de Dios verdaderamente aquí en la tierra. Existe lo bíblico, lo extra bíblico y lo antibíblico. Nosotros solamente tocamos los dos primeros, lo bíblico y lo extra bíblico. Hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia. Hay muchas cosas o muchas experiencias que no están escritas en la Biblia. Y a esto le llamamos lo extra bíblico, que no tiene nada que ver con lo antibíblico. Y lo bíblico, bueno, está apoyado por pasajes que están escritos en todos estos 77 libros. Y quiero comenzar leyéndole 2 Corintios 12, 1 al 5. Es Pablo hablando de sí mismo y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado. Ojo, primero hablamos de visiones, revelaciones y ahora de arrebatamientos. Y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo está hablando de su espíritu. Está hablando de su propio espíritu. Está hablando de visiones y revelaciones del Señor, no del ser humano, no de la mente humana. Y yo les explico por qué él dice, si fuera del cuerpo, no lo sé. Habla de su espíritu. O en el cuerpo, no lo sé. ¿Saben por qué? Yo les cuento sobre esto. Hace muchos años atrás, estábamos reunidos con unas personas, estábamos orando y fuimos arrebatados al tercer cielo. Lo que es arrebatado al tercer cielo es el espíritu, nuestro espíritu, no es el cuerpo, pero es tan real lo que hay en el cielo, es tan real, tan vívido, que no se sabe si uno está en el cuerpo o en el espíritu. ¿Por qué? Nosotros hemos ido a Lima, hemos ido a diferentes lugares, hemos ido a diferentes sitios donde la gente era arrebatada, porque Dios nos envió a eso, para que crean y sepan que existe el primero, el segundo y el tercer cielo. Y para esto eran arrebatados. Pero sus cuerpos aquí en la tierra
hacían lo que sus espíritus hacían en el tercer cielo, en el paraíso. Comían una fruta y comían, y acá en la tierra, con su cuerpo, agarraban así en el aire y se secaban la boca, se enjugaban la boca, porque era real. Por eso es que dice Pablo, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, pero está hablando. Yo me gloriaré en ese hombre, dice, en ese nuevo hombre, en el espíritu, ¿no? Pero de mí mismo, como ser humano, de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, estas experiencias que tuvo Pablo, los arrebatamientos, las revelaciones, los misterios no develados todavía, son para los hijos que han alcanzado madurez. Y esto continúa hasta el día de hoy y continuará hasta el fin de los tiempos. Son cientos de personas que han sido arrebatadas con el testimonio de este ministerio allá en Lima. Hay muchos que fueron al tercer cielo y no querían regresar. Era tan bello que ya no querían regresar. Veían animales preciosos. El cielo es real, el tercer cielo es real. Y nosotros cada vez que hacemos búsqueda, vamos al tercer cielo a estar con papá, a estar ahí. Hay cosas maravillosas que no se imaginan. Ya hablaremos de los cielos en otra oportunidad. Pero les estoy hablando para nosotros tener esta revelación de la iniquidad, de lo que es realmente la simiente de Satanás. Hemos tenido que ir al tercer cielo, a un salón que se llama el Salón de las Audiencias, donde la manifestación del Hijo está con nosotros y nos explica, y nos hace ver, nos remonta al pasado, nos remonta al futuro, porque en el Espíritu no hay tiempo, no existe el tiempo, somos de la eternidad, y en la eternidad no existe el pasado, el presente ni el futuro, solamente existe la eternidad. Entonces, acerca de este arrebatamiento, voy a relatarles una de las experiencias que tuvimos con un profeta de Ica. Si me estás escuchando, saludos, Marcos Córdoba. Tuvimos y lo grabamos y lo escribimos. Más o menos 15 años atrás. No 14 como dijo Pablo, pero sí unos 15 años atrás. Marcos Córdoba. Si se contactan con él, invítenlos a sus iglesias o a dar conferencias. Pero antes de entrar en el tema de la iniquidad, primero vamos a hablar del génesis de la iniquidad. Pero antes aún de esto, fíjense todo lo que tengo que hacer. Tengo que hacer una breve introducción. Si nosotros no entendemos la esencialidad de Dios, jamás vamos a entender el génesis de la iniquidad. Entonces, primero debemos conocer acerca de la esencialidad de Dios. Paso a explicarles. Dios es espíritu, dice la Biblia, ¿no? Dios es esencia eterna e infinita. Eterna porque no tiene principio ni fin. Es esencia infinita en extensión, infinita en poder, infinita en perfecciones, infinita en diversidades. Todos sus atributos que tiene Dios son esencias, como el poder, como la autoridad. Y todo esto entra en la infinitud de Dios, porque todo en Dios es infinito, es poderoso, es perfecto. Toda creación salió de Él y está en Él. Nada de lo que es fue creado por sí solo o salió de la nada, porque la nada no existe. Existe el todo. Y ese todo es Dios. No existe dimensión creada en que Él no esté y no existe dimensión creada que no esté en Él. Todo habita en Él. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, dijo Salomón. Haré casa para Dios. Por Él y para Él y de Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, todo lo creado es de esencias, porque Dios es esencia y de sus esencias creativas creó. Nosotros como seres humanos, como seres vivos, somos constituidos de esencia. Todo ser vivo, sea espiritual o terrenal, es de esencias.
el mismo cosmos, las dimensiones celestiales, son de esencias, con diseño y con propósito. Dios no crea por gusto. Ahora, existen niveles de esencias, las cuales también van a determinar los niveles de creación, tanto en las estructuras dimensionales, físicas o celestiales, como en los seres vivos, espirituales o terrenales, lo tangible o lo intangible, lo visible o lo invisible. Solo son matices de esencias. Todo lo creó de sus esencias en diversidad de diseños, en niveles de conciencia, en niveles de identidades y niveles de funcionalidades. Ustedes lo van a poder volver a escuchar una y otra vez y van a entender lo que estoy hablando. Esto es muy fuerte, esto es de este tiempo, son revelaciones de este tiempo. Ahora, les voy a dar una revelación que muchos teóricos van a dar un grito al cielo, pero si gritan al cielo, qué bien, que no griten al infierno, porque ahí no hace nada. Todo lo que Dios creó fue bueno, pero lo que engendró fue de un nivel superior a todo lo creado. Les vuelvo a repetir, todo lo que Dios creó fue bueno, dice las Escrituras, pero lo que Dios engendró fue de un nivel superior a todo lo creado. Y somos sus hijos espíritus. Los espíritus hijos, no fuimos creados, fuimos engendrados. Por eso tenemos un nivel mayor de lo que Dios ha creado, pero a nosotros no nos creó, a nosotros nos engendró. Lo pueden leer en 1 Juan 3:9, léanlo y ahí lo van a encontrar. Cuando Dios nos engendró como hijos espíritus, lo hizo de su propia simiente, de sus características genéticas. Una esencia muy especial que contiene la divinidad. No es cualquier esencia creativa, es su propia simiente, su código genético, su ADN, su ácido desoxirribonucleico. Y Él nos dio un diseño en el origen, en la matriz de Dios, donde solamente existíamos los hijos de Dios. Y sobre este diseño que nos dio de una conciencia individualizada, nos dio esencia de existencia. Ya no estábamos en Dios, ya no éramos su simiente, ahora éramos independientes, éramos individualizados. Nos dio conciencia de existencia, fuimos como ahora tú eres consciente de que existes, cada uno con su nombre, cada uno con su vivencia, sabe que existe. Tiene una conciencia de identidad, como hijos de Dios, identidad terrenal aquí, con su nombre y apellido, y también nos dio una conciencia de funcionalidad. Ahora, todo este tipo de conciencia son esencias diversas. Somos seres totalmente esenciales, tanto espirituales como identidades terrenales. Son diversas esencias, pero tan real es la esencia espiritual como la esencia física. Ahora, nos creó a los ángeles, creó a los hijos antes de haber creado el cosmos, el universo. Eso lo pueden leer en Job. Busquen. Y esto hemos hablado ya anteriormente. Después ya que crea a los ángeles y a los hombres, los ángeles de otra esencia y nosotros de la simiente de Dios, después ya creó el universo, el cosmos, que es gigantesco, pues no se compara en nada al segundo cielo o tercer cielo. Posteriormente de haber creado la tierra, digamos, el hábitat del hombre, creó al hombre. No pueden estar diciendo que cuando creó a Adán el barro y el soplo, eso fue el ruach, que eso fue el espíritu. No, los espíritus fueron creados antes de la fundación de la tierra. Antes. El hombre fue creado como habitáculo
para el espíritu. Y el hombre fue creado con una esencia diferente. El hombre fue creado con el hálito de vida. El espíritu, los espíritus fueron creados ¿con qué? Con la simiente de Dios. Son dos cosas diferentes. Cuando Dios sopló el aliento de vida, ya lo hemos explicado anteriormente que lo pueden estar escuchando. Entonces, lo primero que hizo el aliento de vida fue darle carne y sangre a ese modelo del polvo de la tierra. ¿Qué hizo? Porque este aliento de vida tiene múltiples esencias. No es un aliento de vida simplemente. Primero le dio vida al barro. Después le dio la estructuralidad del alma. Ya el alma fue idéntica que el cuerpo físico. Pero a su vez este aliento de vida tenía esencias para la funcionalidad, para la mente, para los sentimientos, para la voluntad, que tienen diversas, por ejemplo, en la mente hay pensamientos, recuerdos, imaginaciones, ideas, creatividad, todo esto hay en la mente, pero cada cosa es una esencia y todo esto contenía el aliento de vida. Esto lo van a entender muy bien, porque cuando hablemos y ahondemos para la sanidad, la salud, la reestructuración, la restauración y la reeducación del alma, van a entenderlo mucho mejor. Ahora, los ángeles fueron creados de una esencia creativa diferente al hálito de vida y diferente a la simiente de Dios. Fueron creados. El espíritu del hombre, el espíritu hijo, fue creado de la simiente de Dios. El alma fue creada no fue creado el espíritu, fue engendrado. Me rectifico. El espíritu hijo fue engendrado por la simiente de Dios. En cambio, fue creado el hombre con el aliento de vida. Creamos al hombre, dijo Dios en su manifestación trina. Y el hombre fue un alma viviente, no fue un espíritu viviente. El espíritu fue enviado posteriormente. Por eso pueden leer que cuando muere, el espíritu regresa a quien lo dio. Hay mucho por aprender. Ahora, ¿por qué hacemos esa diferenciación de que fueron creados con diferentes esencias? Simplemente porque los hijos no pecan. Los hijos espíritus no pecan, no pueden pecar porque tienen la simiente de Dios. La iniquidad no entra. Y después, ahora vamos a entender lo que es iniquidad. Pero en los ángeles sí ingresó la iniquidad y los pervirtió. En cambio, cuando ingresó la iniquidad en el alma del hombre, la pervirtió, pero no la trastocó. Entonces tenemos una dualidad que la próxima grabación vamos a hablar acerca de la dualidad del alma. Cómo es que hay iniquidades y aún se conserva el aliento de Dios, el aliento de vida. En cambio, los ángeles no. Su esencia se trastocó en lo contrario. Y se fueron degenerando. Por eso los ángeles fueron creados con diferentes esencias creativas. El alma fue creada con el aliento de Dios, de vida, y el espíritu fue engendrado por la simiente de Dios. Esta es una revelación muy fuerte. Analícenla. Los que buscan de Dios verdaderamente, los que han madurado en Dios, los que han alcanzado madurez de hijos, analicen lo que estoy hablando, porque lo que estoy hablando no es mío, no es una interpretación privada, es lo que Dios ha revelado directamente y a través de profetas de este tiempo. No necesitamos traer profetas de otro tiempo. Ahora les voy a hablar acerca del génesis de la iniquidad, el inicio. ¿Cómo se inició la iniquidad? Si todo lo que Dios creó fue bueno, entonces ¿de dónde salió lo malo? Esto es lo que vamos a explicar. Primero les voy a leer algo de la palabra y después les voy a decir la experiencia que tuve con este profeta de Ica, Marco Córdoba. Y nosotros primero
recibimos la revelación y después leemos en la palabra y ahí estaba todo. Por eso les voy a narrar con puntos y señales. Primero nos habla de simiente. En el principio, en el inicio nos habla de simiente. Disculpen, perdón. En Génesis 3, del 14 al 15, es cuando ya había ingresado la iniquidad en el hombre y había pecado. Ya hablamos de una revelación poderosa de esto de lo que pasó. Pero vamos a decir acá. Y Jehová Dios, no, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, tentaste, engañaste, ingresaste la iniquidad tuya en ellos para que puedan pecar, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por supuesto que esto es metafórico. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Está hablando de la simiente de Adán? Está hablando de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer es Cristo. Y aquí está hablando de María. Y la simiente, tu simiente, la simiente es la iniquidad. La simiente de Satanás es la iniquidad. Su ADN es de iniquidad. Su código genético es pura iniquidad. Y pondré enemistad. Hasta ahora hay esa enemistad en lo macro y en lo micro. En lo micro es lo interno, la iniquidad que está en el alma, que tenemos ya todas las de ganar. Y en lo macro está en las guerras territoriales de altísimo nivel en las cuales nosotros estamos inmersos. Ya estaremos enseñando en otra oportunidad, daremos conferencia de esto que es poderoso. Entonces dice, esta simiente te herirá en la cabeza. Jesús le quitó la autoridad al diablo en la cruz del Calvario y nos ha dado la potestad de ser libres. Te herirá en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque ahí está la autoridad. Le quitó la autoridad. Y tú le herirás en el calcañar, le dijo. Y fue Jesucristo cuando fue crucificado, fue atravesado por clavos en sus talones. Atravesó sus talones. Y el calcañar es la parte trasera o la parte trasera del pie, que es el talón. Ese es el calcañar. Esto le llaman el protoevangelio. Pero ya acá está hablando de simientes. Ahora vamos a ver acerca de un poco de historia de Satanás. Vamos a hacerle recordar. Vamos a hacerle recordar su futuro, su pasado y su presente. Tú ya lo sabes, Satanás. Tú ya lo sabes. Hoy te vamos a hacer recordar para que nosotros o todos sepan quién eres o qué eres. Y no eres nada. Eres un arcángel caído y nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la naturaleza divina y no puedes hacer nada contra los espíritus. Contra nuestras almas te has ensañado. Pero ahora te vamos a descubrir, Satanás. Y esto lo vamos a encontrar. La creación, la caída y la condenación de Satanás. ¿De quién estamos hablando? De Luzbel y después de Satanás. Y él va a escuchar lo que vamos a hablar ahora. Tú lo vas a escuchar, Satanás. Te has metido con mis pequeños. Eso está en Ezequiel 28, del 12 al 19. Y lo voy a leer con mucho gusto, con mucho poder contra ti. Y le dice, Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así. No está hablando del rey de Tiro físico, está hablando de Satanás. Está hablando de Satanás. Luzbel, que todavía no había sido arrojado de tercer cielo. ¿Cuándo fue arrojado Luzbel y su ejército? Después del nacimiento de Jesucristo. Léanlo en el Apocalipsis.
si es que dudan. Cuando Dios habla del pasado, presente, futuro, como si fuese el presente, como si ya hubiese sucedido, porque Él es la eternidad, Él es eterno. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Luzbel, a ti te estoy diciendo, escúchame desde tu asqueroso trono. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. ¿Fue engendrado o fue creado? Fue creado. Nosotros engendrados como espíritus. Y se paseaba en el huerto del Edén porque estaba al servicio de los hombres de Adán. Y escuchen lo que sigue. Tú, querubín, no le va a decir querubín pues al rey de Tiro, pues no. Querubín es un grado, es un nivel de creación angélica. Tú, querubín, grande protector. Él estaba al servicio de nosotros. Tú, Satanás, estabas al servicio del hombre. Y ahora quieres voltear la cosa. Yo te puse en el santo monte de Dios, en un lugar preeminente en el tercer cielo. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, porque perfecto lo hizo Dios. Desde el día que fuiste creado, fuiste perfecto. Desde el día que fuiste creado, otra vez, ¿qué fue? Creado. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, ahora les explico qué es esto, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué es primero, la iniquidad o el pecado? La iniquidad es la raíz. Y acá dice, hasta que se halló en ti maldad, iniquidad. En el hebreo es abón. Y abón significa lo torcido. Lo que se convirtió en lo contrario, la antípoda. Eso significa abón, iniquidad. Y por la multitud de tus contrataciones. ¿Qué es una contratación? Es un compromiso, es un trato, es realizar un acuerdo, un pacto. Él comenzó a pactar con los ángeles del cielo primero. Con los hijos no podía, pero con los ángeles sí, su estructura era diferente. Y a la tercera parte de los ángeles le hizo caso a Luzbel e ingresó la iniquidad en ellos. ¿Por qué dice, se halló en ti maldad? Dios no creó lo malo. ¿Por qué se halló maldad en Luzbel? Ahora lo van a saber. Ahora lo van a saber por revelación. Y te sigo hablando, Satanás. Por tus contrataciones, por los pactos que hiciste con los ángeles, engañando a los arcángeles, serafines y todas estas cosas, fuiste lleno de iniquidad. Poco a poco esa iniquidad fue aumentando en él y pecaste. Ya lo saben, primero es la iniquidad y después el pecado. La iniquidad es la raíz, el pecado es el fruto. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Está hablando de pasado, presente y futuro. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí comienza una cosa, apúntenlo bien. Se enalteció. ¿Qué es enaltecerse? Enorgullecerse, sentirse mejor que todos. Corrompiste tu sabiduría. Dios le dio una sabiduría y esta iniquidad corrompe la sabiduría de Dios. Acá hay mucha revelación. Por eso es la mente, los teólogos, la mente está corrompida. Su sabiduría se ha corrompido por causa de la iniquidad. Mientras haya iniquidad en la mente, se va a corromper la sabiduría de Dios y van a tener su propia sabiduría humana, como dice la Biblia. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti
Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, ya no solamente hizo esos pactos con los ángeles, el compromiso, sino con los hombres también, con los reyes de la tierra y con todos estos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti. Antes andaba en fuego, ahora le sacó ese fuego de Dios, el cual te consumió, porque el fuego consume la iniquidad. El fuego consume a los demonios. El fuego. Muchos dicen, la sangre de Cristo sea sobre ti, la sangre de Cristo anula contrataciones, pero el fuego es lo que consume y nuestro Dios es fuego consumidor. Eso ya les hablaré en guerra espiritual, no es el momento. Y acá lo dice bien claro, si dudan. El cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todo lo que te miraban, todo lo que te conocieron. Conocerse, ya ustedes saben que conocer no solamente es saber sobre alguien o tener alguna relación. Conocer quiere decir que hay una relación profunda con Satanás. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás, Satanás, ya lo eres. Y para siempre dejarás de ser. ¿Lo escuchaste bien? Para siempre dejarás de ser. Por ahora te vamos a arrebatar los reinos que estás usurpando. Pero no es el tema ahora. Ahora ya saben acerca de Satanás un poco más. Ahora les voy a narrar lo que Dios nos reveló con este profeta. Su nombre funcional es Lurdavo. Lurdavo, mi amor por ti, mi cariño. Ojalá sigas buscando de papá más. Ya nos encontraremos en otra oportunidad. En una búsqueda del Señor en adoración, fuimos arrebatados al tercer cielo. Nuestros espíritus fueron arrebatados al tercer cielo y siempre hay una conexión entre el espíritu y el alma para poder que el alma perciba lo que el espíritu está viviendo. Y no solamente es ver, es estar ahí, una forma presencial. Puedes tocar las cosas del cielo porque son para el espíritu lo normal. Puedes ver las manifestaciones de Dios, diversas manifestaciones. Puedes ver la creación bella, hermosa y preciosa, pero más fuimos por la revelación. Hasta ahora lo hacemos acá. Fuimos arrebatados hacia el cielo y pudimos ver la manifestación de Dios. Primero se nos fue mostrada la manifestación de Dios, pero antes de esto siempre hay unciones previas. Dios te va ungiendo en ese tránsito de transportar tu espíritu, arrebatar tu espíritu a otra dimensión. Hay esencias que nos van preparando para tener una relación con Dios, para poder entender lo que Dios quiere manifestarnos. Si no, no podríamos entenderlo. Más la narración es de Él que mía, porque Él tiene la visión aguda. Yo tengo la percepción, pero Él tiene la visión aguda, como lo tiene acá también los profetas de acá. Bueno, hablando de Dios, Él estaba en un trono muy hermoso, grande y diferente a lo que antes se nos había mostrado, que ya habíamos ido antes también. Vimos alrededor millones de ángeles de diferente naturaleza, de diferentes diseños, de diferentes funciones y de diferentes jerarquías. Estos ángeles estaban perfectamente formados. Habían ángeles específicamente adoradores, otros ángeles eran de guerra y todos ellos estaban dispuestos de acuerdo a su jerarquía. El Espíritu Santo nos dijo el por qué se nos estaba mostrando esto. Hay una interrelación en el tercer cielo con las manifestaciones de Dios, porque Dios es uno solo. A veces se está manifestando el Padre, se manifiesta el Hijo y se manifiesta el Espíritu Santo, el que nos guía. Y también hay ángeles también, ángeles de revelación que nos están guiando.
Podemos preguntarle a un ángel y nos responde porque es mandado por Dios. Siempre ha habido una interrelación angélica con el hombre, desde los tiempos, de los albores de los tiempos. Entonces, el Espíritu Santo nos dijo el por qué se nos estaba mostrando esto. Y nos dijo que nos enfocásemos en observar a los ángeles adorando. Enfóquense en los ángeles que están adorando. Mientras observábamos a los ángeles adorando, pudimos percibir lo más profundo de sus esencias angelicales. Pudimos ver cada una de las partículas o esencias con las que los ángeles fueron creados, que fueron diferentes al aliento de vida y a la simiente de Dios. Y vimos que tenían esencias muy similares a los de los espíritus hijos, pero a su vez diferentes, porque son niveles diferentes. Son esencias de un menor nivel de conciencia que la de los hijos de Dios y son totalmente puras, porque fuimos creados puros, los ángeles fueron creados puros. El Señor nos reveló que cuando Él creó a los ángeles, lo hizo con la misma intensidad de amor que cuando creó a sus hijos, porque Dios es amor. Y la diferencia que hay es la conciencia de identidad. Ellos son creación angelical, pero nosotros somos sus hijos, engendrados por su simiente. Es decir, que los ángeles tienen un nivel de esencia diferente a los hijos de Dios y diferentes al hombre, que tienen el aliento de vida. Ahora vamos a ver parte de la creación de Luzbel que se nos mostró. Cuando Dios crea a Luzbel, lo crea con un propósito definido, como todo lo que Dios ha creado: diseño, propósito, efectividad, eficiencia o lo que sea, para cumplir propósitos. Entonces, cuando Dios crea Luzbel, lo crea con un propósito definido. Y este propósito era el guiar la adoración angelical. Acuérdense cuando estábamos leyendo Ezequiel, que la primicia de su flauta, de sus tamboriles, él fue creado como el arcángel que iba a guiar la alabanza, la adoración a todos los ángeles del cielo. Él iba a estar por encima en autoridad de los demás ángeles, para que de esta manera sea el puente de adoración entre los ángeles y Dios. Y cuando Dios crea a los ángeles, arcángeles, también los crea con propósito. Todos los ángeles tienen un propósito que cumplir por toda la eternidad. Y para que un ángel alcance un nivel mayor, tiene que pasar procesos, así como nosotros como espíritus también pasamos procesos para llegar a una madurez espiritual. Porque no todos los ángeles cumplen la misma función. Tienen funciones diferentes, diversas, pero también son instruidos y preparados. No quiere decir que no se instruyen y no se preparen. El Señor nos permitió ver cuando creó a los arcángeles. Los creó con esencias de mayor nivel de los ángeles, tanto de entendimiento como de sujeción. Y los demás ángeles de jerarquía menor también tienen esencias para poder cumplir funciones. ¿Por qué el Señor nos mostraba esto? Porque el Señor quería que recordemos que cuando hablamos de Dios y cuando queramos entender cómo Dios ha creado absolutamente todo, estamos hablando de esencias. Esto es lo que hablamos al principio. Si no entendíamos la esencialidad de Dios, no vamos a entender lo que continúa. Se nos permitió ver cuando Luzbel estaba delante de millones de ángeles. Y los ángeles continuamente están cumpliendo funciones y lo hacen en alabanza, lo hacen en adoración. Pero hay ciertos momentos, por decirlo así, donde plenamente dejan sus lugares, sus posiciones, sus funciones y todos se enfocan en adorar. Usen su imaginación. Ese es el momento en el que se nos fue mostrado. Dios estando en su trono lleno de gloria resplandeciente y los ángeles formados, millones de millones, adorándole. Este nivel de adoración es muy profundo porque no hay iniquidad o no había. Y nos hace ver
En un determinado tiempo, cuando un Luzbel no había sido arrojado del tercer cielo, todavía no había la iniquidad en él. Él estaba guiando, dirigiendo la adoración. Luzbel delante de Dios y los ángeles detrás. Es decir, los ángeles estaban a espalda de Luzbel. Y Luzbel estaba también adorando a Dios, a la vez que estaba dirigiendo. Es algo como que ha pasado acá. La persona que está dirigiendo la alabanza está mirando a las personas o está mirando atrás. Dios estando acá y tratando de guiar la adoración para que todos adoren. Y Dios, el Luzbel miraba a Dios. Al contrario acá que nosotros miramos a la gente. Él estaba mirando a Dios y guiándolo, dirigiendo la adoración. La adoración en Luzbel fue genuina por mucho tiempo, siglos. Y de Luzbel y de todos los ángeles manaban esencias de adoración, esencias preciosas de diversos colores, formas. Y llegó un tiempo cuando Luzbel escuchaba la adoración de los ángeles y veía cómo las esencias de colores hermosos, de formas diferentes, manaban de ellos, de los ángeles. Entonces empezó a tener curiosidad y empezó a voltear, a ver cómo adoraban los ángeles. Y nuevamente volvía a su posición inicial ante Dios, adorando. Y repetía una y otra vez esto, hasta que llegó un momento donde Luzbel se pone de espaldas a Dios, viendo a los ángeles adorar. Como Luzbel estaba delante y veía a los ángeles totalmente rendidos, humillados, adorando plenamente a Dios, derramando de sus esencias. A Luzbel le agradó ver esto, le deleitaba ver que los ángeles se humillasen y se rindiesen por completo a Dios. Hasta ahí todo bien. Te lo hago acordar, Satanás. Así como tú estás haciendo acordar a mis hermanos su pasado, te lo voy a hacer acordar a ti hoy. El desenfoque de Luzbel. Al principio Luzbel sentía alegría por la forma de adoración que daban los ángeles. Y otra vez él volteaba y seguía adorando a Dios. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa curiosidad en él empezó a transformarse en un deseo que a él lo adorasen. Porque sabía muy bien que él estaba en un rango jerarquía mayor, porque era un arcángel y había sido puesto como autoridad, como líder en la alabanza y la adoración. Él es el que guiaba. Él cambiaba la forma de adoración y todos los ángeles le seguían. Había un nivel de autoridad sobre los demás ángeles. Al empezar en Luzbel el deseo de que a él se le rindiese pleitesía, es allí donde empieza a corromperse sus esencias. Se empieza a trastocar. Las esencias con que fue creado se revirtieron en lo contrario. Y esto se llama iniquidad. Lo torcido, lo trastocado, Abón. Primero comenzó a revertirse. El amor se convirtió en resentimiento, en odio, en envidia, y todo comenzó a revertirse. No fue de la noche a la mañana, pero ahí empezó. Luzbel no creó la iniquidad, se generó la iniquidad en él. Todo inició por esa curiosidad y por el mal enfoque de la autoridad que Dios le había delegado. Cuidado, autoridades delegadas. No se desenfoquen de lo que Dios les ha dado, si no van a terminar igual. Las esencias de pureza que había en este arcángel empiezan a tornarse en esencias antagónicas. En realidad este proceso de cambio fue lento, no fue de un momento a otro. No fue un momento a otro que él quiso ser adorado por los ángeles, fue de manera paulatina. ¿El Señor lo sabía? Sí, el Señor sabía lo que estaba sucediendo. Dios lo sabía por su presencia. Y nuestro Señor se mostraba a Luzbel de diferentes formas y aún derramaba esencia sobre él para que esto cese, para que esto termine. No lo dejó.
como a nosotros no nos deja cuando pecamos. Quiere que nos arrepintamos. Por lo mismo que Dios les había dado a los ángeles un nivel de libre albedrío, no solo nos ha dado a los hijos, sino también a su creación angelical. Porque si no, no hubiese habido un libre albedrío, una libre determinación, entonces no se hubiese dado la rebelión y la sedición de los ángeles comandado por Luzbel, Satanás, el dragón escarlata, la serpiente antigua. Ellos tomaron su decisión, la tercera parte, y por lo mismo de su errada y rebelde decisión, fueron arrojados posteriormente de su morada, del tercer cielo. Ahora viene el celo de Luzbel. Te voy a descubrir hoy día, Luzbel, y esto se va a ver por todo el mundo. No es una venganza, es una ordenanza de mi Padre, y lo hago con mucho gusto y con mucha autoridad. Ha habido un grande amor de parte de Dios hacia Luzbel, pero también de cuidado. Y Dios mismo se le manifestaba, vertía sobre él muchas esencias de amor, pero Luzbel quería más. Él quería ser el primero. Y cuando Luzbel empezó a ver el gran amor de Dios que le tenía a sus espíritus hijos y al hombre posteriormente, a Luzbel no le agradaba esto, porque quería que Dios le diera más a él. Y como ya estaba pervirtiendo sus esencias primigenias, empezó a sentir celos hacia el hombre. Él nos odia. El mundo os aborrecerá. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Ya lo saben, ¿por qué dice eso? Luzbel estaba muy cerca a la manifestación de Dios en el tercer cielo. Manifestación. Y podía apreciar cómo Dios amaba más a los hijos. Y eso causaba celos en él. Los demás ángeles lo entendían y sentían ese mismo amor de Dios hacia los hijos, porque los hijos habían sido engendrados por el Padre, pero Luzbel no lo sentía así, y él se lo guardaba. Ahora vamos a ver la tentación de Luzbel en los ángeles. Los ángeles tenían una forma de expresión al Padre con mucho amor, un amor real y profundo, y siempre estaban alabando a Dios, pero Luzbel quería que los ángeles también le alabasen a él. Y los ángeles le decían, pero ¿por qué tenemos que alabarte si tú eres igual que nosotros? Y Luzbel le respondía, yo soy autoridad, yo soy mayor que ustedes, yo recibo primero de Dios. Además, yo sé de dónde Dios saca sus esencias que le da a ustedes. Entonces, el sentido de la sedición no fue al principio. Él quería primero que le alabasen, que le adorasen, que le rindiesen pleitesía. Yo también quiero ser amado, así como los ángeles aman a Dios. Así decías tú, Satanás. Yo también quiero ser amado porque estoy antes que ellos. Entonces él quería saber y experimentar qué se sentía al ser adorado, como también posteriormente quería el dominio y el gobierno sobre los ángeles, usurpando la autoridad suprema de Dios. Satanás jamás quiso ser como Dios. No se equivoquen, mal intérprete de la Biblia. Quiso la autoridad de Dios, pero él sabía que jamás podía ser como Dios. Quiso sentarse en su trono, lean la palabra. Y el trono es símbolo de autoridad. La manifestación del orgullo y la envidia en Luzbel. Hoy día vas a ser desnudado. Al principio no fue que Luzbel pensó, me voy a llevar a los ángeles o los voy a engañar. No fue al principio eso. Fue solamente el querer ser adorado. Quería adoración para él. Algunos ángeles empezaron a alimentar esto en ellos, porque estaban confundidos, equivocados. Y en mucho tiempo esto se fue alimentando. Las esencias de Luzbel, que es la iniquidad, la simiente de Satanás es la iniquidad, la antiesencia de Dios, porque las esencias son los que nos dan a nosotros la motivación de hacer algo, de ser algo. Y todo fue bueno, pero la antiesencia es lo malo que hacemos. Estaban confundidos, equivocados. Las esencias de Luzbel se fueron corrompiendo cada vez más.
Y ya no solo era los celos hacia el hombre, el ser trino, sino que empezó a sentir ira. Y así de esta manera, poco a poco, fue acrecentándose en su ser la iniquidad. Esa iniquidad fue creciendo, fue transformándose sus esencias primigenias en lo contrario. En el hombre no, en el alma no, en el alma está combinado. Y eso lo voy a hablar en la dualidad del alma. La simiente de Satanás empezó desde un nivel insignificante, casi imperceptible, en un principio por curiosidad, y lo que realmente empezó a tergiversar todo fue porque él quería el estatus de hijo, él quería una posición mayor que la de un hijo de Dios. Como nunca eso sucedió y veía cómo Dios amaba a sus hijos, entonces Luzbel empezó a sentir celos, ira, envidia, impotencia. Todas esas son iniquidades que aún nosotros podemos tenerlas, y eso es lo que tenemos que eliminar, porque Dios ya nos dio las herramientas. Y por esta razón que empezó a buscar para sí adoración en los ángeles. Muchos no le hicieron caso, pero muchos sí, porque Luzbel era su líder y empezaron a adorarle. Y Luzbel empezó a sentirse mejor, empezó a él en manifestarse el orgullo. Y este orgullo fue aumentando cada vez más y más y más de nivel, hasta el punto de querer ser como Dios en el sentido de autoridad y gobierno, no en esencia. Luzbel quiso ser como Dios porque había una rendición total de muchos ángeles hacia él. Y le preguntamos al Señor, ¿qué más ha podido suceder para que se dé la sedición? Y ya les voy a hablar de la sedición en otra oportunidad. Y el Señor nos mostró que entre una de sus responsabilidades que tenían todos los ángeles y arcángeles era el de resguardar la tierra. No se olvide, querubín protector. Porque en ese tiempo no había demonios. Los ángeles podían ir a la tierra. Había una manifestación angelical en la tierra. Aún el Señor nos mostró que Él enviaba ángeles determinados para dar mensaje a los hombres. ¿Ya ustedes se acuerdan? ¿Qué ángel fue? ¿O no fueron ángeles que fueron a avisar a Sodoma y a Gomorra? Advertirles. ¿No fue ángeles que fueron de María? Ángeles que le anunció el nacimiento de Juan. Ha habido siempre una interrelación angélica con el hombre, porque los ángeles fueron creados al servicio de los hijos. Y no lo contrario. Aún el Señor nos mostró que le enviaba ángeles determinados para dar mensaje al hombre. Pero entre esas misiones que los ángeles tenían y por el mismo hecho que Luzbel descendía a la tierra, no estaba en el paraíso, en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan cuando les leí? Acuérdense. Y veía al hombre. Ya había esa comparación en él. Y él decía, pero yo soy puro, todo el tiempo adoro, yo le obedezco a Dios, hago lo que él dice. ¿Por qué entonces Dios no me ama más? Y cuando veía al hombre y veía que se desviaba de los caminos de Dios, que hacía lo contrario a lo que Dios quería que hagan, desobedecían por el mismo hecho que el hombre tenía el libre albedrío y por el mismo hecho que ya había tentado al hombre, por eso pecaba. El hombre no podía haber tentado si la serpiente antigua, Luzbel, no le inoculaba esa esencia de qué fue, ¿se acuerdan? De desobediencia, pero primero fue de codicia. Entró la codicia y tomaron el fruto y pecaron. ¿Pero quién fue? Entonces, esto tiene para más. Les voy a hablar más de la tentación del hombre, de esto. Yo le voy a dejar por aquí ahora, porque el acusador de nuestros hermanos, tú, Satanás, emitías iniquidad, tentabas al hombre, lo hacías pecar y después ibas donde papá a decirle, mira cómo hijas tus picos, mira cómo pecan tus hijos, blasfeman tu nombre, adoran dioses. ¿Y quién son esos dioses? Los ángeles, los ángeles que ya estaban contaminados y se hacían pasar por dioses acá.
Y después los acusaron. ¿Para qué? Para que los destruyera. Eso es lo que quería Satanás. Y les doy un adelanto. Después voy a hablarles acerca de Adán y Eva en el Edén, cómo fue la cosa. Pero, ¿cuándo es que empezó la sedición? Cuando el acusador de nuestros hermanos de día y noche acusaba, papá dijo, voy a tomar como verbo eterno carne y voy a morir por el pecado que me separa de mis hijos. Se jaló los pelos, reventó en ira cuando Jesús vino a la tierra a tomar cuerpo humano, el verbo eterno encarnado a través de María, con la simiente de Dios y la simiente del hombre, porque él era hijo de hombre e era hijo de Dios, igual que nosotros, hijo de Dios, hijo de hombre. Allí es donde se reveló con todos sus ángeles. Eso se lo voy a contar el próximo domingo. De ahí vamos a pasar a Adán y Eva, el Edén, porque eso tira para más. Ya aquí mejor calmo porque yo voy a estar explotando. Voy a explotar. Y de ahí les voy a hablar, después de la iniquidad, cómo actúa la iniquidad en la dualidad del alma. Estén atentos a esto. Estén atentos a esto. Ustedes saben que nosotros lo hacemos de todo corazón. El Señor por gracia nos dio y por gracia nosotros estamos dando a conocer esto sin cobrar nada. Bien pudiese hacer grabaciones y poder vender las grabaciones, pero eso no es mi fin. Pero sí, también nosotros como Ministerios Unidos necesitamos de su colaboración voluntaria. Cualquier cosa suma. ¿Sabe qué? Yo necesito urgente. Necesito irme unos 5 o 7 días de retiro fuera de acá de la ciudad de Ayacucho, con mi computadora y terminar más y más revelaciones para ustedes, sus hijos, para toda la iglesia. Yo les pido ese favor. Si es que lo pueden hacer, háganlo con toda libertad. Ya se pondrá en la cuña, se pondrá cómo poder ayudar a este ministerio. No pedimos mucho, no necesitamos mucho, porque desnudo vine y desnudo me voy a ir. No estoy buscando plata como algunos. Yo busco la voluntad de mi Padre que se haga para lo que me envió. Bueno, bendiciones para todos y estamos prontamente de nuevo juntos.